Las historias contadas a continuación pueden ser aterradoras y perturbadoras. Los relatos incluyen fenómenos sobrenaturales que podrían no ser aptos para todos, especialmente para niños o personas sensibles a este tipo de contenido. Si eres menor de edad o te sientes vulnerable a lo paranormal, te recomendamos escuchar acompañado de un adulto o dejarlo para más adelante. Recuerda, lo desconocido puede ser más extraño de lo que imaginas. Bienvenido o bienvenida a Historias del Más Allá. Mi nombre es Ricardo. Soy un ingeniero que vive de la lógica. Durante el día, mis circuitos son impecables. De noche, mis pensamientos son ruido puro. Vivo en un piso alto, el 14, en un rascacielos tan impersonal que ni siquiera el cartero recuerda el número. Hace 6 meses, este apartamento era nuestro santuario, nuestro, de Laura y mío. Ahora es una caja de resonancia para el silencio. Laura se fue en un accidente, una noche de lluvia. Fue mientras yo la esperaba aquí, con la televisión encendida y la cena fría. Nunca he vuelto a encender la televisión para no escuchar el peso de la ausencia. Mi solución ingenieril fue el ruido blanco, un pequeño altavoz Bluetooth que emitía un shh constante, una sutil manta sónica a bajo volumen que supuestamente me aislaba del vacío que había dejado Laura. Lo que no sabía es que esa manta de sonido se convertiría en mi tormento. La primera anomalía ocurrió en la madrugada del 12 de septiembre. Me desperté de golpe. Eran las 3:17 am. No fue un ruido, fue la ausencia del ruido. El shh de altavoz se había cortado, y en ese silencio antinatural surgió un sonido electrónico, una ráfaga de estática aguda, limpia, como el barrido rápido de una aguja sobre un vinilo. Duró lo que tarda el parpadeo de un ojo, 3 segundos, tal vez menos. Luego, el altavoz volvió a su ruido blanco normal. Mi mente, entrenada para el diagnóstico, buscó la explicación lógica: interferencia de microondas, un pico de voltaje en el edificio, un glitch en el Bluetooth. Encontré la explicación, pero la inquietud permaneció. El evento se convirtió en un ritual. Entre las 3:15 am y las 3:30 am, la secuencia se repetía: el corte, la estática, la vuelta al ruido. Empecé a grabar el audio de mi habitación toda la noche. Al revisar las grabaciones en mi estudio, el espectrograma reveló que la estática no era un ruido aleatorio, tenía una estructura. Era como una onda de voz brutalmente comprimida, una voz que intentaba gritar en menos de 3 segundos. La obsesión creció, no podía dormir, esperaba el tic-tac electrónico de la medianoche para la señal. Desconecté el Bluetooth si era interferencia, tenía que aislar la fuente. Desenvolvé un par de transmisores portátiles de banda baja que usaba en trabajos de campo, sintonizado a una frecuencia olvidada. Lo dejé junto a mi almohada. El silencio era total. El transmisor portátil era un testigo mudo. A las 3:21 de la mañana, el silencio fue violentamente roto. El transmisor portátil crepitó con una energía terrible.
No era el sonido agudo de la estática de radio. Sentí el sonido como una vibración interna, en el pecho, en la garganta. Era un infrasonido que el aparato no debería haber capturado. Y en medio de ese rugido de baja frecuencia, una boca larga y un siseo seco se abrieron paso. Lo más horrible fue la resonancia física. Era como si esa frecuencia estuviera diseñada para penetrar mi cuerpo, no solo mis oídos. Era un eco directo a mi sistema nervioso. Mi lógica binaria se había rendido. Estaba alucinando o alguien me estaba atormentando. Instalé cámaras discretas apuntando a los aparatos electrónicos. El video de la mañana siguiente fue concluyente. A las 3:19 de la mañana, el altavoz de ruido blanco se apaga y la luz roja del transmisor se enciende, indicando una transmisión activa. No era mi equipo el que fallaba, era mi equipo el que recibía. Pero la cámara captó un detalle aterrador. Justo antes del crepitar, la luz verde del detector del humo de la cocina parpadeó una vez. El detector de humo era antiguo, alimentado por una simple batería alcalina. Lo derribé del techo con rabia. Lo desmantelé pieza por pieza sobre la mesa de metal de mi cocina. Y ahí estaba. No había humo ni batería hinchada. En la parte posterior, pegado con cinta de electricista y conectado a los cables internos, había un circuito diminuto con un micro altavoz. Era un dispositivo de escucha, un micrófono espía. Transmitían ráfagas cortas, probablemente para ahorrar energía. Sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque era una fuerza sobrenatural. Terror porque era la prueba de una intrusión humana. ¿Quién? ¿Por qué? Conecté el dispositivo de escucha a mi analizador de espectro. Estaba configurado para una transmisión a 2.4 Hz y grabar 3 segundos exactos cada 24 horas, sincronizado con las 3:19 de la mañana. El chip contenía un único archivo, la última grabación. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía concentrarme. Puse los auriculares. En el primer segundo, el corte del ruido blanco. En el segundo segundo, la estática intensa, la vibración gutural que me había despertado. Y en el tercer segundo, la estática de disipo, como si alguien hubiera roto una barrera. Escuché dos palabras, claras, dolorosas, indiscutibles. Ricardo, fue mi culpa. Era la voz de Laura, no una voz espectral, su tono, su inflexión, la frase que yo me negaba a creer, que yo mismo había desterrado de mi mente, que no merecía escuchar. La voz de Laura, capturada por un micrófono espía que alguien había colocado en mi techo. La grabación debía ser antigua, tal vez una discusión anterior al accidente, o del día en que aquella se fue, pero porque estaba configurado para transmitirse justo a la hora en que yo despertara. ¿Era una coincidencia? ¿O el universo electrónico se había sintonizado con mi culpa? En mi frenesí por analizar el dispositivo, me percaté de que la cinta aislante que lo aseguraba era idéntica a la que usaba en mi taller, y el modelo de detector de humo yo mismo lo había comprado. Luego vino el recuerdo helado. Días después del accidente, en mi estado de shock, había intentado arreglar
todo en el apartamento. Yo mismo había instalado ese detector de humo en la cocina porque el antiguo ya no funcionaba. Yo había instalado ese micrófono espía, no con mala intención, sino como un proyecto de seguridad que ella y yo planeamos. Le había programado para enviar una alerta a mi teléfono en caso de incendio a las 3:19 de la mañana. Y en el caos de los últimos meses, yo había olvidado la existencia del dispositivo, que seguía capturando audio y transmitiendo. La voz de Laura era una grabación antigua, revivida por mi propia tecnología. Me sentí momentáneamente aliviado. Era culpa, sí, pero mía, no un fantasma. Pero entonces, mientras recogía los restos, recordé la nota que Laura había dejado la noche del accidente, que había metido en su bolso y que encontré días después. Ricardo, el detector del pasillo tiene un chip extraño. Lo siento, fue mi culpa que se rompiera. Lo guardé para que lo revises. El detector del pasillo. Me dirigí al pasillo. Saqué el detector. Este era el molde antiguo del constructor. Lo abrí. Y adentro había otro dispositivo idéntico, también activo. Este yo no lo había puesto. Y junto a él, un pequeño disco duro con una luz roja parpadeante. El disco contenía cientos de grabaciones. La última hecha esa misma noche, a las 3:19 de la mañana. Pero la primera grabación no era de mí o Laura. La voz se escuchaba entrecortada, saturada, pero clara. Una voz infantil, casi de niña, llorando. Mami, ¿por qué no vienes a buscarme? La grabación venía de mucho antes de que Laura y yo nos mudáramos. El dispositivo había estado grabando todo este tiempo. No era la voz de Laura, era la voz de un dolor anterior, atrapado en la frecuencia del edificio. Y fue entonces cuando el transmisor portátil crepitó una última vez. No era la voz de Laura, no era la niña, era una voz masculina, grave y seca. Ricardo, estás interrumpiendo mi silencio. Baja el volumen, o te lo haré bajar yo. La voz no venía del pasado o del futuro, venía de un piso más abajo. Otro operador, otro solitario en la noche, sintonizado en la misma frecuencia que yo. Pero el miedo ya no era lógico. Sabía que la estática había abierto una puerta y el silencio no era un vacío, era un tejido electrónico que yo había rasgado. Apagué todo y esperé a las 3:15 de la mañana, en un silencio total, sabiendo que el espectro de la culpa nunca se apaga. Gracias por escuchar hasta el final. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia de lo paranormal. Pero recuerda, lo paranormal no se acaba cuando el episodio termina. No olvides suscribirte, darle like si te gustó y si conoces a algún conocido que sea amante de lo paranormal, compártele este episodio, te lo agradecerá. Hasta la próxima y que el misterio te acompañe.